No cualquiera celebra 199 años de vida y menos cualquiera lo celebra a pesar de ser un completo fracaso, pero nosotros sí. La frase esa de que todo cambió para seguir igual queda perfecta para describir lo que pasó con la independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala no fue un acto de heroísmo en búsqueda de la libertad y de construir una nación. Fue más bien algo así como cuando una finca cambia de dueños. En la operación todo siguió igual, pero a partir de 1821 los dueños de la finca dejaron de ser los españoles y empezaron a ser otros, que en muchos casos siguen siéndolo hasta hoy en día. Antes y después de la independencia, el Estado español y después el guatemalteco se organizaron bajo la misma lógica. Los indígenas fueron los explotados y los no indígenas, en este caso algunos españoles, pero sobre todo los criollos, fueron los privilegiados. Es decir, todo cambió para seguir igual. Porque en la independencia de Centroamérica y de Guatemala no se trató de cambiar los cimientos del orden colonial, sino de acomodarlos a un nuevo contexto, donde los mismos siguieron mandando. Y es que aún y cuando en otros lugares los movimientos independentistas significaron grandes cambios estructurales en la forma en que se ejercía el poder y se buscó construir sociedades más civilizadas y solidarias, en Guatemala no sucedió así. El racismo y la discriminación siguieron siendo los dos rasgos característicos del Estado guatemalteco, tal y como lo habían sido durante la conquista y durante la colonia. Lejos de poner en práctica valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, como había sucedido con la Revolución Francesa en 1789, o sea, casi 35 años de la independencia de Centroamérica, en Guatemala se instauró un modelo de funcionamiento basado en una organización piramidal, nada igualitaria y nada fraterna. En esa pirámide, la clase dominante, integrada por españoles, por criollos, por religiosos y por militares, se puso por encima de los mestizos y mucho más por encima de los mulatos, negros e indígenas que eran la clase dominada, o sea, eran los esclavos y sirvientes de los españoles. La gran diferencia entre la colonia y la independencia consistió básicamente en a quién se pagarían los impuestos. Ya no a los reyes de España, pero sí a los criollos y a los pocos mestizos que accedieron al poder en la nueva organización y que fueron los artífices de la independencia justamente con ese motivo. Es decir, 200 años antes de ahora, la idea de pagar la menor cantidad de impuestos y como consecuencia acumular la mayor riqueza posible ya era un rasgo característico de la clase dominante guatemalteca. Un comportamiento que persiste hasta nuestros días, pues Guatemala es uno de los países donde los ricos y poderosos pagan menos impuestos, lo que se traduce en tener un Estado débil y sin capacidad de hacerle frente a sus grandes responsabilidades. Para comprender cómo en 1821 los criollos aprovecharon las circunstancias externas más que las internas para apropiarse de un territorio donde las reglas ya estaban escritas, debe entenderse lo que pasaba en España en esa época, que se podría resumir en el que mucho abarca, poco aprieta. Para empezar, debemos de tener claro que hasta ese momento España era dirigida por una monarquía absoluta, donde los que mandaban eran los reyes. Y mandaban en España, pero también en América, donde los territorios habían sido divididos desde la época de la colonia y la conquista en virreinatos. España y Francia, que era dirigida desde 1804 por Napoleón Bonaparte, actuaban como aliados en contra del poderío de Reino Unido y Gran Bretaña, con quien se habían enfrascado en largas y costosas guerras que debilitaban sus finanzas, algo que en América se traducía en más presión, por la fuerza claro está, para que se pagaran más tributos, en especial de parte de los indígenas, a fin de financiar aquellas guerras en Europa. Como parte de ese anhelo de imponerse en aquel continente, Francia inventó un engaño y le propuso a España invadir Portugal, que era aliado de Reino Unido, y para ello el ejército debía de transitar por toda España, y así sucedió. Sin embargo, en 1808 los franceses cambiaron de planes y decidieron expulsar a los reyes españoles, a quienes Bonaparte consideraba como una monarquía decadente, y se quedaron con el territorio español. Bonaparte nombró a su hermano José, quien reinó hasta 1813 en España. Debido a esa invasión, los españoles desarrollaron otra guerra, ahora para independizarse de Francia. Y sin duda alguna tenían poco tiempo y poca capacidad para mantener el control en sus grandes y dispersos territorios que incluían los de América. En 1812, aún con parte del reino bajo control francés, sin reyes y en medio de una epidemia por fiebre amarilla, los españoles promulgaron la Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz, donde se empezaron a marcar grandes cambios que llegarían hasta América, tales como limitar el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos y la finalización de la Inquisición. Como puede verse, entre 1808 y 1812 los españoles no tenían tanto tiempo ni capacidad de apretar lo suficiente en América y la cosa pues se empezó a aflojar, tal y como sucedió con el cobro de los tributos. Pero en 1814, cuando los españoles lograron expulsar a los franceses y reinstalar a la monarquía a través de Fernando VII, este derogó la Constitución de 1812 y buscó recuperar el control y el mando de los territorios
territorios españoles en América, al igual que el cobro de los tributos, que fue incluso hasta mayor. Esto lógicamente provocó el rechazo de quienes ya se habían acostumbrado a pagar menos impuestos a la corona y que fueron encontrando de esa forma la oportunidad de desvincularse oficialmente de España, más cuando era algo que ya había empezado a ocurrir en América con Estados Unidos, México, Uruguay, Ecuador o la Gran Colombia, que inspiraban a los movimientos independentistas en la región. En algunos casos estos movimientos estuvieron dirigidos por poblaciones mestizas o por lo menos no criollas, como sucedió en México, Ecuador o Perú. En Guatemala ocurrió así, pero de manera muy aislada y poco significativa, pues las poblaciones originarias o indígenas se encontraban bajo un férreo dominio español que a costa de sangre se habían impuesto por más de 300 años. Porque debemos recordar que las poblaciones indígenas habían sido diezmadas numérica y moralmente, como producto de la conquista que utilizó la violencia y el sometimiento desde 1492 y 1524. A lo largo de ese tiempo, las poblaciones que resistieron fueron masacradas y convertidas en sirvientes y esclavos de los españoles. En tal sentido es imprescindible resaltar y valorar el levantamiento indígena de Totonicapán de 1820 dirigido por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar y que buscaba acabar con los impuestos eclesiásticos que se pagaban a las órdenes religiosas y el tributo que se pagaba a la corona. Como represalia, cuando el orden de los españoles y los criollos fue restablecido, Atanasio Tzul, como líder quiché, fue azotado durante 9 días y encarcelado en Quetzaltenango. En 1821, sin embargo, después de una protesta se le concedió el indulto, pero se inscribió en la historia como un movimiento inspirador de grandes cambios y de otras sublevaciones que serían aplacadas con gran violencia. Pero al final de cuentas, la independencia de España no ocurrió como consecuencia de levantamientos indígenas, sino del deseo de la élite criolla y de otros mestizos de ser ellos quienes ostentaran el poder y no los españoles. Como ya hemos dicho antes, todo cambió para seguir igual. En cuanto al nuevo Estado, la posición frente al indígena continuaría con el proceso iniciado en la colonia, el cual radicaba en su negación como grupo étnico, asimilándolo a los valores y forma de vida españoles. El indígena debía continuar bajo el tutelaje patriarcal y directo de la élite criolla, es decir, se debía de dar una asimilación manteniendo siempre su condición de menor de edad, que necesitaba ser dirigido por alguien superior. Y así como a los indígenas se les quitaron sus tierras durante los más de 300 años que duró la colonia española, después de la independencia también sucedió igual. Y si antes eran los esclavos o sirvientes de los españoles, después lo fueron de los criollos y de los ladinos. Porque tenemos que comprender que es así, con estos momentos históricos, que se ha construido el modelo de desarrollo guatemalteco. Un modelo basado en la explotación de los indígenas, en quitarles sus tierras, en negarles la salud y la educación para convertirlos en sirvientes o esclavos, y manteniéndolos siempre mal alimentados o desnutridos para que sus cerebros no se desarrollen lo suficiente como para cuestionar al sistema. Esta es la historia con la que se ha forjado la guatemalidad. Una historia que muchos ignoramos, pero que a punta de actos cívicos y propaganda patriotera, mezclada con la necesidad de sentirnos orgullosos por algo que es legítimo, se nos metió en la cabeza a muchos guatemaltecos desde muy pequeños. En este año 2020 por lo menos no tenemos a los jóvenes haciendo el ridículo, marchando al estilo militar por algo que ni siquiera conocen. Cumplir 200 años no es algo que pasa todos los días y nosotros estamos a un año de llegar a ese bicentenario. Es sin duda una oportunidad enorme para refundar Guatemala, para cambiar las cosas que están mal, para hacer una especie de reset y para empezar a construir una sociedad mejor. Una sociedad donde todos, ladinos e indígenas, seamos reconocidos y tratados como iguales y con el mismo derecho a vivir bien. Sería muy bonito que en Guatemala las cosas fueran diferentes y todos nos lleváramos bien y todos pudiéramos ser felices. Pero mientras tanto, ¿de qué nos sirve festejar una mentira si las cosas no están bien? ¿Qué tenemos que celebrar si los niños están muriendo de hambre? ¿Celebrar acaso que somos un país donde la gente es más pobre? Porque mientras no todos tengamos acceso a la educación, al agua, a la salud, al desarrollo, aquí simplemente no hay mucho que festejar.